Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto con Polymer Clay. Vamos a hacer un corazón por motivo del 14 de febrero, pero lo vamos a hacer al estilo steampunk. Va a ser un dije. Para ello voy a utilizar unos engranes metálicos. Estos son engranes pequeños, no son ni muy gruesos ni muy grandes. Voy a utilizar también unos clips, un pedazo de bolsa de plástico y un par de hojas de arcilla polimérica roja y negra. Aquí ya las aplané previamente. Una fue con el número 1 en la máquina de arcilla y la otra me parece que fue el 6. También vamos a utilizar un cortador de galletas con forma de corazón, unas pinzas y para comenzar vamos a cortar la forma de corazón en la pasta roja. Esta es del número 1. Voy a cortar dos, quiero que quede grueso el corazón, entonces vamos a hacer doble la base para nuestro dije. Y ahora este fue más delgado, fue del número 5. Vamos igualmente a cortar un corazón y lo vamos a poner encima de nuestra base roja. Vamos a presionar para que quede bien adherido. Si quedan algunas burbujas de aire las podemos reventar. Y le estoy pasando el rodillo para asegurarme que queda bien pegado. Y ahora voy a agregar mis engranes. Aquí simplemente estoy viendo cuáles se ven mejor. Y el chiste es que van a quedar incrustados en la arcilla polimérica. Estos son unos sujetadores de papel, de metal, que tienen patitas que se abren. Voy a cortarlas y voy a dejarlas pues más o menos de unos 3-4 milímetros, solo para ayudar a que se enganchen los engranes. Por ejemplo, que no toda la superficie estaba haciendo contacto con la arcilla, entonces no estaba incrustado como tal. Entonces esto va a asegurar que no se zafe. Voy a repetir el procedimiento con otro engrane. Esto debido a que pues están sobrepuestos sobre otras piezas de metal y no tienen tanta adherencia con la arcilla polimérica. Y ahora voy a hacer otra vez una laminita de color rojo. Fue nuevamente del número 1 en la máquina de arcilla. Y voy a hacer marcas para hacer cortes, pero no estoy cortando completamente, sino que quiero que quede esto precisamente, que se vea como si fuera desgarrado. Entonces va a ser un corazón roto para este 14 de febrero. Y pues a través de las partes rotas es que se van a ver los engranes. Aquí vamos a agregar otro engrane. Y aquí simplemente estoy viendo más o menos el tamaño de área que debo de cubrir. Si se fijan, no lo estoy cortando al ras. En unos momentos van a ver por qué. Lo estoy cortando ligeramente más grande del área que quiero cubrir. Aquí nuevamente estoy haciendo mis cortes, ahí viendo si quito, si lo dejo, si hay que recortarle más. Aquí nuevamente me auxilio de esa como sierrita, es para modelado. Si ustedes tienen un cuchillo que tenga tipo sierra, pues les puede servir también. Y aquí estamos agregando ese otro pedacito. Presionamos un poco para que se adhiera. Y vamos a cortar otro pedacito. Aquí nuevamente no lo estoy cortando al ras, estoy dejándolo un poco más grande.
Y la única consideración es que estoy tratando de que todos los bordes, las orillas del corazón, estén cubiertas por arcilla roja. Esto para que no se vea la capa negra que pusimos. Aquí de igual modo, como les decía, los bordes del corazón quiero que queden bien cubiertos de arcilla polimérica roja. Y aquí con mis dedos estoy presionando y tratando de que se integren. Y ahora vamos a utilizar la bolsa de plástico, el cachito. Vamos a ponerlo sobre nuestra arcilla polimérica. Y vamos a cortar nuevamente a través de la bolsa. Aquí estoy asegurándome de que corte la arcilla. Y al retirarlo, como se pueden dar cuenta, los bordes quedan redondeados, no quedan cuadrados. Lo único que no me gustó fue que quedó la línea negra de la arcilla negra que pusimos en medio, entonces pues voy a taparla. Voy a cubrirla con tiritas de arcilla roja. Aquí estoy haciendo una tirita, una sola pieza para cubrir uno de los costados. Lo presiono sobre la arcilla y trato de difuminar lo que son los bordes, que no se noten, que se integre. Aquí ya después de un rato lo logré, ya no se ve la línea negra, que es lo que quería. Y ahora vamos a usar nuestros clips. Lo vamos a desdoblar para que podamos trabajarlo. Y voy a cortar pedacitos de aproximadamente 1 centímetro. Aquí me estoy auxiliando de las pinzas. Corté 4 pedacitos para empezar. Y voy a hacerle unos dobleces a los extremos, de manera que queden como tipo grapitas. Aquí me estoy auxiliando de pues todas las pinzas que tengo. Para poder doblarlo. Se me hizo complicado, no sé por qué. Algo estuve haciendo mal. Si tienen una manera mejor de doblar alambritos, utilicen su manera, no la mía. Aquí después de un rato logré doblar 4 alambritos y los vamos a utilizar para insertarlos. Aquí estoy viendo que no sobrepase la altura de mi dije y presionamos. Vamos a agregar otro. Aquí fue un poquito complicado porque el metal de los engranes estaba obstruyendo la entrada de los alambritos, entonces hubo que cortar un poquito para que tal vez no llegara hasta el fondo, pero quedara incrustado en la primera capa de arcilla. Y repetí el procedimiento. Tuve que achatarlo un poco más. Me auxilié de unas pinzas para no marcarle mis dedos o maltratar mi pieza. Aquí presiono un poco. Aquí vi una imperfección, como que el metal rebasó la arcilla. Tal vez no lo ubiqué en la mejor posición, entonces hubo que ahí estarle cubriendo ese defectito. Aquí le agregamos otro alambrito. Inicialmente se lo quería poner ahí, pero sentí que no se veía tan bien y tampoco estaba entrando con facilidad por lo mismo del engrane metálico. Entonces terminé haciendo otro alambrito, doblando otro que fuera más como grapa y lo coloqué en esta parte. Y ahora aquí de última instancia, como estaba viendo el diseño, quise agregarle arcilla dorada, por eso no estaba al principio del video. Pero muchas veces así sucede, dependiendo de cómo veamos que se va desarrollando el proyecto, pues podemos agregarle cosas que no teníamos planeadas. Aquí primero corté un corazón para obtener el mismo tamaño. Y ahora estoy cortando ese mismo corazón en pedacitos. Voy a colocar esos pedacitos encima del dije para que pareciera que están
pues soldados, piezas de metal a nuestro corazón. Esto para que le dé aún más el estilo steampunk. Aquí con esta herramienta para modelado le estoy haciendo perforaciones. Ustedes pueden utilizar, si no tienen una herramienta así, una aguja, un alfiler o incluso un lápiz, la punta de un lápiz. Aquí nuevamente estoy cortando un pedacito de arcilla dorada para dar la impresión de que están soldadas laminitas. Aquí hubo que cortar un poquito más todavía. Como era parte curva, preferí mejor darle la forma con el mismo cortador de galleta. No pelearme tanto ahí con el exacto para hacer una curva casi perfecta. Nuevamente sus hoyitos que simulan soldaduras. Y ahora voy a utilizar un par de ojales metálicos para hacerle el orificio a través del cual podemos pasar una cadenita o un cordón para que pues se utilice como dije. Aquí me estoy auxiliando de esta herramienta. No tenía otra que se adecuara al tamaño, pero posiblemente tal vez el tapón de una pluma delgadita hubiera podido servir. O incluso el tubito de tinta que luego tienen algunas plumas. Aquí estoy cortando un poquito el excedente que quedó después de atravesar la herramienta. Se hizo ahí como un cráter. Lo recorté con el exacto. Y vamos a introducir el ojal. Va a quedar de ambos lados. Esto le va a dar un acabado muy interesante a nuestro dije. Aquí quedaron algunas rebabitas en el interior, las estoy quitando con esta herramienta. Y ahora voy a agregarle nuevamente unos sujetadores de papel que ya previamente le corté las patitas. Solamente dejé unas patitas cortas, como de unos 3-4 milímetros, y los estoy incrustando en uno de los costados. Y así se ven como remaches al estilo steampunk. Aquí estoy presionando un poco para asegurarme de que todas las capas estén haciendo contacto entre sí. Y ahora voy a utilizar un pigmento negro para darle el efecto de envejecido. Lo estoy aplicando con un pincel. Aquí es cuando me di cuenta que fue innecesario todo el trabajo de estar difuminando la línea que había quedado a los costados, la línea negra, porque a fin de cuentas lo iba a envejecer. Entonces no era necesario, pero bueno, de cualquier modo se hizo, se tenía que hacer y se hizo. Y estoy agregándole en pues toda la superficie del corazón y tanto la cara posterior como la cara frontal, anterior como posterior. Aquí estoy dándole toquecitos, simplemente no estoy cargando mucho el pincel de pigmento para no oscurecer demasiado. Y ahora un poquito de pigmento dorado para esas partes de arcilla metálica o color dorado que utilizamos. Esto para que recobre un poco ese efecto de metal, de lámina. Solamente lo estoy aplicando sobre la arcilla dorada. Y ahora vamos a hornearlo. Voy a colocarlo en este recipiente y lo voy a cubrir con un aluminio. Vamos a meterlo al horno por 30 minutos a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados. Y así es como se ve una vez que ya quedó horneado. Se ve pues bastante interesante. Aquí se quemó un poquito la parte de atrás. Creo que debí de haberle puesto mejor papel para hornear entre el recipiente y mi corazón, pero bueno, le da como ese efecto también de corazón roto y maltratado. Aquí le estoy poniendo una cadenita que es tono dorado antiguo que va amullado con el estilo steampunk. Y pues bueno, este fue el proyecto del día de hoy con motivo del 14 de febrero.
Espero que me dé tiempo de subir también un tutorial de una tarjeta que tengo todavía en el tintero, pero pues bueno, los invito a que estén al pendiente de mis siguientes proyectos. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y denle a la campanita para que reciban las notificaciones cuando suba contenido nuevo. Espero que les haya gustado este proyecto, tanto como a mí. Pues por favor denme un like, déjenme un comentario. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.